secreto estaba guardado bajo 7 llaves. Marido entra al tribunal con su amante. El juez pide a ella que lea la sentencia final. Los flashes de las cámaras explotaron como fuegos artificiales cuando el Porsche negro se detuvo frente a la entrada principal del Tribunal del Condado de Miami-Dade. El narrador observaba la escena con una mezcla de incredulidad y fascinación morbosa. De la puerta del conductor descendió Ethan Brooks, impecable en su traje gris Oxford de 3 piezas, con ese reloj suizo de edición limitada brillando bajo el sol de Florida como un recordatorio de su arrogancia. Pero no fue él quien provocó el caos, fue ella. Sabrina Vega Ríos emergió del asiento del copiloto como si estuviera bajando de una alfombra roja en Cannes. Su vestido rojo ajustado dejaba poco a la imaginación, y su bolsa de diseñador color carmesí colgaba de su brazo como un trofeo de guerra. El narrador notó cómo ella sonreía directamente a las cámaras, sin una pizca de vergüenza, sin un atisbo de culpa. Los reporteros enloquecieron, las preguntas se dispararon como balas. Isabela Navarro Brooks estaba parada junto a la columna de mármol de la entrada lateral, acompañada por el doctor Louis Hampton, y el narrador podía sentir cómo su mundo se detenía en ese preciso instante. Sus ojos verdes, normalmente tan serenos y calculadores, se abrieron con una mezcla de horror y furia contenida. El collar con el pingente en forma de balanza que colgaba de su cuello pareció pesar 1000 kilos. Ethan no solo había tenido el descaro de traicionar 8 años de matrimonio, ahora la humillaba frente al mundo entero, trayendo a su amante a la audiencia de divorcio, como si fuera su más reciente adquisición empresarial. Pero retrocedamos unas horas, porque esta historia merece ser contada desde el principio, desde el momento en que Isabela abrió los ojos aquella mañana de jueves en su departamento temporal de Coral Gables. Antes de continuar, el narrador quiere saber algo importante. ¿Desde dónde están viendo esta historia? ¿Están en su casa, en el trabajo, en el camión? Nos encanta leer sus comentarios, saber que están ahí acompañando a Isabela en este momento tan difícil de su vida. Ahora sí, continuemos. La alarma del celular de Isabela había sonado a las 5:30 de la mañana. El narrador la observó abrir los ojos lentamente, enfrentando ese techo blanco y desconocido que todavía no sentía como suyo. Hacía 6 meses que había abandonado la cobertura de lujo en Brickell Avenue, aquel penthouse con vista al océano donde había construido lo que creyó que sería su vida para siempre. Ahora vivía en un departamento de 2 recámaras que, aunque cómodo y bien ubicado, se sentía como una celda comparado con lo que había perdido. Se levantó de la cama con movimientos mecánicos. El narrador notó las ojeras bajo sus ojos, evidencia de las incontables noches sin dormir desde que descubrió la traición. Caminó hacia el baño y se miró en el espejo. A sus 36 años, Isabela seguía siendo una mujer hermosa. Su piel clara contrastaba con sus ojos verdes intensos y su cabello castaño ondulado caía sobre sus hombros. Pero el narrador podía ver el cansancio en cada línea de su rostro, el peso de la traición grabado en su expresión. Mientras se duchaba con agua caliente, Isabela recordó la noche en que todo se derrumbó. Había sido en marzo, apenas 6 meses atrás. Ella había regresado temprano de una conferencia de derechos civiles en Washington. El vuelo se adelantó por el mal clima y decidió darle una sorpresa a Ethan. La sorpresa la recibió ella. El narrador revivió ese momento junto a Isabela. Entró a la casa en silencio, esperando encontrar a su esposo en su estudio, trabajando como siempre. Lo que encontró fue su tablet olvidada en la mesa de la sala, con la pantalla encendida, mostrando una conversación de mensajes con alguien identificado como S. El narrador sintió el mismo puñal que Isabela sintió aquella noche cuando leyó los mensajes. No eran simples coqueteos, eran conversaciones explícitas, llenas de promesas, de planes secretos, de burlas hacia ella.
Mi esposa está tan ocupada salvando al mundo que ni cuenta se da de que su matrimonio se cae a pedazos, había escrito Ethan. Y Sabrina había respondido: pues yo sí te pongo atención, papi. Esta noche te demuestro cuánto. Las fotos adjuntas no dejaban lugar a dudas ni a la imaginación. Isabela recordó cómo sus manos temblaron sosteniendo esa tablet, cómo subió las escaleras hacia el estudio de Ethan con el dispositivo en la mano, cómo empujó la puerta y lo encontró ahí, bebiendo whisky, revisando contratos. El narrador presenció la confrontación que siguió. Ethan no negó nada, ni siquiera intentó pedir perdón. Con esa sonrisa arrogante que lo caracterizaba, admitió todo mientras se servía más alcohol. ¿Qué esperabas, Isabela? Te casaste con tu carrera hace años. Yo solo soy un accesorio en tu vida perfecta de abogada exitosa, le había dicho Ethan con un tono casual, como si estuviera hablando del clima. El narrador vio cómo Isabela apretó la tablet hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Y tu solución fue tirarte a tu empleada, a Sabrina, a la mujer que contraté yo misma para manejar las relaciones públicas de tu empresa. Ethan se había encogido de hombros. Ella me hace sentir importante, me escucha, me desea, cosas que tú dejaste de hacer hace mucho. Esa noche, algo dentro de Isabela murió. Pero el narrador también presenció cómo algo nuevo nació, una determinación fría como el acero. Si Ethan quería guerra, tendría guerra, pero sería en el terreno donde Isabela era una gladiadora, el sistema legal. De vuelta en el presente, Isabela terminó de ducharse y comenzó a vestirse. Eligió un traje sastre color azul marino, elegante pero sobrio. Nada llamativo, nada que pudiera interpretarse como un intento de competir con lo que sabía que Sabrina usaría. El narrador la vio ponerse el collar con el pingente de balanza, ese regalo de su difunto padre cuando se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami. La justicia no es ciega, mija, le había dicho su padre. La justicia observa todo y pesa cada detalle. Nunca lo olvides. A las 7 de la mañana, Isabela salió de su departamento. El narrador la acompañó en el trayecto hacia el centro de Miami. Las calles comenzaban a llenarse con el tráfico matutino. El cielo estaba despejado, uno de esos días perfectos de noviembre en Florida, donde la humedad da tregua y el sol brilla sin quemar. Un día hermoso para que tu vida se convierta en un circo público, pensó Isabela con amargura. Llegó al estacionamiento del tribunal 15 minutos antes de lo acordado. El doctor Louis Hampton ya estaba ahí, esperándola junto a su viejo Lincoln negro. A sus 51 años, Hampton era una leyenda en el mundo legal de Miami. Su cabello gris peinado hacia atrás y sus trajes siempre impecables le daban un aire de sabiduría y experiencia. Había sido el abogado de su padre y ahora era el suyo. El narrador notó cómo Hampton observó a Isabela con preocupación paternal cuando ella bajó de su auto. ¿Lista para esto?, preguntó Hampton con su voz calmada y profunda. Isabela respiró hondo. No tengo opción, ¿verdad? Hampton tomó su gastada pasta de cuero marrón. Tenemos un caso sólido, Isabela. Infidelidad comprobada, activos compartidos considerables y testimonios que demuestran que Ethan ha estado desviando fondos. La jueza Montiel es justa. Esto terminará bien. El narrador vio cómo Isabela asentía, aunque en su interior el concepto de bien se había vuelto relativo. ¿Qué era un buen resultado cuando tu matrimonio estaba destrozado y tu dignidad pisoteada? Caminaron juntos hacia la entrada principal del tribunal. Era un edificio moderno de cristal y concreto, con ese aspecto frío y oficial que tienen todos los templos de la justicia. El narrador notó que había más gente de lo normal: reporteros, fotógrafos, curiosos. El caso de Brooks contra Brooks había captado la atención de los medios desde el principio. Una reconocida abogada de derechos civiles contra un empresario exitoso del sector inmobiliario. Dinero, poder, traición.
todos los ingredientes para un escándalo jugoso. Y entonces sucedió lo que ya conocemos. El Porsche negro apareció. Ethan descendió con su arrogancia característica y Sabrina emergió del auto como una declaración de guerra. El narrador presenció cómo el rostro de Isabela se congeló. Hampton murmuró una maldición entre dientes. «Ese imbécil acaba de firmar su sentencia de muerte», susurró el abogado. Pero Isabela no escuchaba. Estaba paralizada, viendo cómo Ethan rodeaba el auto con su brazo alrededor de la cintura de Sabrina, posando para las cámaras como si fueran una pareja de celebridades en una premiere. Los reporteros enloquecieron. Las preguntas volaron desde todos los ángulos. ¿Es verdad que dejó a su esposa por su empleada? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Qué opina de las acusaciones de fraude financiero? Ethan sonreía con esa sonrisa ensayada que había perfeccionado en años de cerrar tratos millonarios. Sabrina, por su parte, parecía estar disfrutando cada segundo de atención. El narrador notó cómo ella miraba directamente a Isabela desde la distancia, con una expresión que mezclaba triunfo y desafío. Hampton tomó a Isabela del brazo con firmeza. «Vamos, no les des el gusto de verte afectada». Comenzaron a caminar hacia la entrada lateral, pero los fotógrafos los habían detectado. Se abalanzaron sobre ellos como una jauría. Los flashes cegaron a Isabela. Las preguntas la bombardearon. ¿Cómo se siente al ver a su esposo con su amante? ¿Es verdad que su matrimonio ya estaba roto antes? ¿Planea quedarse con todo en el divorcio? El narrador vio cómo Isabela mantenía la cabeza en alto, los labios apretados, negándose a darles una reacción. Pero por dentro, su corazón latía como un tambor de guerra y sus manos sudaban frías. Finalmente, lograron entrar al edificio. La seguridad mantuvo a los reporteros afuera. El narrador acompañó a Isabela y Hampton mientras caminaban por los pasillos de mármol hacia los elevadores. El silencio entre ellos era denso. Isabela respiraba con dificultad, tratando de controlar la furia y la humillación que amenazaban con desbordarse. «Respira», le dijo Hampton. «En cuanto entremos a esa sala, necesito que seas la abogada brillante que eres. Deja las emociones aquí afuera». Isabela asintió, pero el narrador sabía que era más fácil decirlo que hacerlo. Subieron al cuarto piso. La sala 4B estaba al final del pasillo. Cuando abrieron la puerta, el narrador quedó sorprendido por la cantidad de gente presente. La galería estaba repleta. Periodistas con sus grabadoras y laptops. Colegas del mundo legal que habían venido a presenciar el espectáculo. Personas que Isabela ni siquiera conocía, pero que habían seguido el caso en las noticias y querían estar presentes para el desenlace. Era un circo, su vida privada convertida en entretenimiento público. Isabela caminó hacia la mesa de los demandantes. Se sentó con la espalda recta, las manos sobre la mesa, tratando de proyectar una calma que no sentía. El narrador podía ver cómo sus dedos temblaban ligeramente. Hampton abrió su pasta y comenzó a organizar documentos. A su alrededor, el murmullo de conversaciones llenaba el aire. Todos hablaban sobre ellos, sobre el escándalo, sobre la traición. Isabela sentía cada mirada como agujas clavándose en su piel. La puerta se abrió de nuevo y Ethan entró con Sabrina. El narrador presenció cómo el murmullo se convirtió en un rugido contenido. Ethan saludó a su abogado, un hombre de traje gris y sonrisa falsa, llamado Richard Pemberton. Sabrina se sentó en la primera fila de la galería, justo detrás de Ethan, como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí. El narrador notó cómo ella cruzó las piernas con deliberada lentitud, asegurándose de que su vestido rojo captara todas las miradas. Isabela la observó de reojo y sintió una mezcla de asco y dolor. Esa mujer había destruido su matrimonio y ahora se pavoneaba como si hubiera ganado un premio. «De pie», anunció el alguacil. Todo el mundo se levantó. La jueza Clara Esteban Montiel entró por la puerta lateral.
El narrador la estudió con atención. Clara era una mujer de 49 años, morena, con cabello corto y un rostro que parecía esculpido en piedra. Sus ojos oscuros no revelaban nada mientras observaba la sala. En su mano derecha llevaba su famosa caneta de madera antigua, un objeto que había pertenecido a su abuelo y que usaba en todas sus audiencias como recordatorio de que la justicia era un legado que debía honrarse. Clara se sentó en su estrado y golpeó el mazo una vez. El silencio fue inmediato y absoluto. «Buenos días. Este es el caso Brooks contra Brooks. Divorcio con disputa de activos y acusaciones de conducta inapropiada. Antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro». Clara hizo una pausa y su mirada recorrió toda la sala, deteniéndose especialmente en los periodistas. «Esta es una sala de justicia, no un set de televisión. El siguiente que saque un teléfono o haga algún comentario será expulsado inmediatamente. ¿Entendido?». Todos asintieron en silencio. El narrador sintió el peso de la autoridad de Clara. Era una mujer que no toleraba tonterías. «Bien, señor Pemberton, puede comenzar», dijo Clara. El abogado de Ethan se puso de pie y comenzó su alegato. El narrador escuchó con atención mientras Pemberton intentaba pintar un cuadro de un matrimonio que se había deteriorado naturalmente con el tiempo. Habló de dos personas que habían crecido en direcciones diferentes, de carreras demandantes que los habían separado, de una crisis matrimonial bilateral donde ambas partes habían fallado. Ni siquiera mencionó a Sabrina ni una sola vez, como si ella no existiera, como si no estuviera sentada ahí mismo, a 3 metros de distancia. Isabela apretó los puños bajo la mesa. El narrador podía sentir su indignación. Pemberton estaba tratando de normalizar la traición, de convertirla en algo mutuo, en un simple «nos distanciamos». Cuando terminó su presentación inicial, fue el turno del doctor Hampton. El abogado se levantó con calma, tomó su pasta y caminó hacia el centro de la sala. El narrador notó cómo Clara se inclinó ligeramente hacia adelante, interesada. Hampton no perdió tiempo en preliminares. Abrió su pasta y comenzó a sacar evidencias, impresiones de mensajes de texto entre Ethan y Sabrina, fotos tomadas por un investigador privado que mostraban a la pareja entrando y saliendo de hoteles, registros de tarjetas de crédito con pagos en restaurantes caros, joyerías, viajes. El narrador vio cómo cada documento era una puñalada para Isabela, un recordatorio de la traición, pero también vio cómo cada pieza de evidencia hacía que la sonrisa de Ethan se desvaneciera lentamente. «La señora Brooks no se distanció de su esposo», dijo Hampton con voz firme. «La señora Brooks fue traicionada sistemáticamente por un hombre que no solo violó sus votos matrimoniales, sino que lo hizo con descaro y crueldad. Un hombre que ahora tiene el atrevimiento de traer a su amante a esta sala, como si fuera un trofeo, como si la dignidad de su esposa no significara nada». El murmullo en la galería fue audible. Clara golpeó el mazo una vez. Silencio. La audiencia continuó durante horas. El narrador presenció testimonios, contrainterrogatorios, presentación de documentos financieros. Hampton demostró que Ethan había estado transfiriendo activos a cuentas personales, minimizando los recursos compartidos del matrimonio en preparación para el divorcio. Mostró que la relación con Sabrina había comenzado al menos 1 año atrás, posiblemente más. Cada revelación era un martillazo más en el ataúd de la defensa de Ethan. Durante todo el proceso, el narrador observó las reacciones. Isabela mantenía su compostura, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Ethan comenzó a verse incómodo, su confianza erosionándose con cada evidencia presentada. Sabrina, en cambio, parecía ajena a todo, revisando su teléfono como si la audiencia fuera un trámite aburrido que tenía que soportar. Y Clara, la jueza, tomaba notas con su caneta antigua, su expresión indescifrable,
revelando absolutamente nada de lo que pensaba. Cuando finalmente el reloj marcó las 5 de la tarde, Clara levantó la vista de sus documentos. Creo que hemos escuchado suficiente por hoy. Voy a tomar un receso para revisar toda la evidencia presentada. Volveremos a reunirnos en 2 días para la sentencia final. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. El narrador vio cómo todos se pusieron de pie. Isabela sintió que sus piernas apenas la sostenían. 2 días más de esta tortura. 2 días más de especulación mediática, de miradas de lástima, de vivir en el limbo. Hampton le tocó el hombro con suavidad. Lo hicimos bien hoy, muy bien. Pero Isabela no se sentía victoriosa. Se sentía exhausta, humillada, rota. Salieron de la sala por la puerta lateral, evitando el tumulto principal. Pero los reporteros los esperaban en el estacionamiento. Las cámaras, los micrófonos, las preguntas invasivas. Isabela caminó hacia su auto con la cabeza gacha, negándose a hablar. Solo quería llegar a casa, quitarse ese traje, ese collar, esa máscara de fortaleza que había usado todo el día. Quería llorar, quería gritar, quería desaparecer. Cuando finalmente llegó a su departamento y cerró la puerta, el narrador presenció cómo Isabela se derrumbó. Se dejó caer en el sofá y las lágrimas que había contenido durante horas finalmente brotaron. No eran lágrimas suaves. Eran sollozos profundos, desgarradores, el tipo de llanto que sale desde el alma cuando el dolor es demasiado grande para contenerse. Su vida se había convertido en un espectáculo público. Su matrimonio, su dignidad, su privacidad, todo expuesto para el entretenimiento de extraños. Y en 2 días volvería a ese tribunal para escuchar la sentencia que definiría su futuro. El narrador se quedó con Isabela en ese momento de vulnerabilidad, sabiendo que esta era apenas la primera batalla de una guerra que todavía tenía muchas sorpresas por revelar. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Isabela no había dormido más de 2 horas. El narrador la observó levantarse de la cama a las 6 de la mañana, con el cuerpo adolorido y la mente nublada por el agotamiento. Tomó su celular de la mesa de noche y lo que vio la hizo sentir como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su teléfono explotaba con notificaciones, mensajes de WhatsApp, llamadas perdidas, alertas de redes sociales. Pero lo peor eran los titulares de noticias que invadían su pantalla. Empresario millonario lleva a su amante a audiencia de divorcio. El escándalo Brooks. Traición y descaro en pleno tribunal. Abogada de derechos civiles humillada públicamente por esposo infiel. El narrador sintió cómo Isabela dejaba caer el teléfono sobre la cama, incapaz de seguir leyendo. Se obligó a levantarse. Tenía que ir a trabajar. La vida no se detenía solo porque la suya estaba hecha pedazos. Se duchó con agua fría, tratando de despabilarse, de prepararse mentalmente para lo que sabía que vendría. El narrador la vio vestirse con un traje negro, recogerse el cabello en un moño apretado, ponerse lentes de sol oscuros que pudieran ocultar el insomnio y las lágrimas de la noche anterior. Cuando bajó al estacionamiento de su edificio, los reporteros ya estaban ahí. El narrador no sabía cómo habían averiguado su dirección, pero ahí estaban, como buitres esperando carroña. 3 camionetas con logos de canales de noticias bloqueaban parcialmente la salida. En cuanto Isabela apareció, se abalanzaron sobre ella. Las cámaras la enfocaron, los micrófonos se extendieron hacia su rostro. Señora Brooks, ¿cómo se sintió al ver a su esposo con su amante?, gritó una reportera rubia con demasiado maquillaje. ¿Es verdad que su matrimonio llevaba años en crisis?, preguntó un hombre con una cámara al hombro. ¿Planea quedarse con todo el patrimonio?, insistió otro. Isabela caminó hacia su auto sin responder, con la cabeza en alto, pero el corazón desmoronándose. El narrador vio cómo sus manos temblaban al abrir la puerta del vehículo. Los reporteros la rodearon, pegando sus cámaras contra las ventanas.
Ella arrancó el motor y salió del estacionamiento, escuchando los gritos y las preguntas que la perseguían incluso cuando ya estaba en la calle. El trayecto hacia su oficina fue un calvario. En cada semáforo, Isabela sentía que la gente en los autos de al lado la reconocía, que la señalaban, que hablaban de ella. El narrador sabía que probablemente era paranoia, pero después de lo de ayer, nada parecía imposible. Su vida privada estaba en todos los noticieros, en todas las conversaciones de café, en todas las redes sociales. Era la mujer del momento, pero por las peores razones. Llegó al edificio donde estaba su despacho de abogados, un lugar moderno de 20 pisos en el distrito financiero. El narrador la acompañó mientras estacionaba en el sótano y subía por el elevador privado, evitando el lobby principal, donde sabía que podría haber más reporteros. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 14, Isabela respiró hondo antes de salir. La oficina estaba inusualmente silenciosa cuando ella entró. El narrador notó cómo las conversaciones se detuvieron abruptamente. Los asistentes que normalmente la saludaban con alegría, ahora solo le dirigían miradas rápidas e incómodas antes de volver a sus computadoras. Algunos compañeros abogados la miraban con lástima desde sus cubículos, otros simplemente desviaban la vista. Isabela sintió el peso de cada mirada, de cada silencio, de cada conversación interrumpida a su paso. Llegó a su oficina y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Se dejó caer en su silla y encendió su computadora. El narrador vio cómo ella intentaba enfocarse en revisar casos pendientes, en responder correos, en hacer cualquier cosa que la distrajera de la realidad. Pero era imposible. Su mente seguía regresando a la imagen de Ethan bajando de ese Porsche con Sabrina del brazo, sonriendo para las cámaras como si fuera la cosa más natural del mundo. Un toque suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Mónica, su asistente, una mujer de 30 años que había trabajado con Isabela desde que abrió su despacho. El narrador notó la expresión de preocupación genuina en el rostro de Mónica cuando entró con una taza de café. «Traje esto para usted, licenciada. Pensé que podría necesitarlo». Isabela agradeció con un gesto, incapaz de confiar en su voz en ese momento. Mónica vaciló antes de hablar. «No sé si deba decirle esto, pero creo que debería saberlo. Esta mañana Ethan y esa mujer dieron una entrevista en el programa de Despierta Miami». Isabela sintió que el estómago se le revolvía. «¿Qué dijeron?» Mónica sacó su celular y buscó el video. Quizás no debería verlo, pero Isabela extendió la mano. Necesitaba saber. Necesitaba entender hasta qué nivel de cinismo podía llegar su esposo. El narrador observó junto a Isabela mientras ella reproducía el video. Ahí estaban Ethan y Sabrina, sentados en el sofá del estudio de televisión, vestidos como si fueran a una gala. Ethan lucía un traje azul marino sin corbata, proyectando una imagen de hombre relajado y seguro. Sabrina llevaba un vestido blanco ajustado que el narrador solo podía describir como una declaración de falsa inocencia. Ambos sonreían a la cámara mientras la conductora, una mujer de cabello rubio platinado, les hacía preguntas con expresión de genuina fascinación. «Sé que muchos los están juzgando», decía la conductora con tono comprensivo, «pero cuéntenme su versión. ¿Cómo comenzó esta historia de amor?» El narrador sintió la náusea que Isabela experimentó al escuchar esas palabras. Historia de amor, como si lo que habían hecho fuera romántico en lugar de traición. Ethan tomó la mano de Sabrina en cámara antes de responder. «Mira, nadie planea enamorarse, ¿verdad? Sucede. Mi matrimonio con Isabela había muerto hace años. Éramos dos extraños viviendo bajo el mismo techo, cada uno enfocado en su carrera, sin tiempo el uno para el otro. Y entonces conocí a Sabrina, y ella me recordó lo que era sentirse vivo, sentirse valorado». El narrador vio cómo Sabrina lo miraba con ojos de adoración ensayada. Era una actuación perfecta. La conductora se volvió hacia Sabrina. «¿Y tú, Sabrina?
¿Cómo te sentiste al enamorarte de un hombre casado? Sabrina suspiró dramáticamente, como si estuviera a punto de confesar un pecado terrible. Fue difícil, nunca quise ser la otra mujer, pero cuando conoces a tu alma gemela, no puedes simplemente ignorarlo. Ethan me contó sobre su matrimonio, sobre cómo Isabela lo hacía sentirse invisible, como si él solo existiera para financiar su carrera de abogada estrella. Yo solo quería hacerlo feliz. Isabela pausó el video. No podía ver más. El narrador sintió la furia que hervía en su interior, mezclada con un dolor tan profundo que amenazaba con ahogarla. Estaban reescribiendo la historia, la estaban pintando como la villana, la esposa fría y distante que empujó a su pobre esposo a los brazos de otra. Y el público, el maldito público que amaba este tipo de narrativas, probablemente se lo estaba tragando completo. «Lo siento, licenciada», murmuró Mónica. «Son unos cínicos». Isabela asintió, incapaz de hablar. Mónica salió en silencio, cerrando la puerta con cuidado. Isabela se quedó sola en su oficina, mirando la pantalla pausada de su computadora, donde Ethan y Sabrina sonreían a la cámara como si fueran las víctimas de esta historia. El narrador la observó mientras ella, casi en piloto automático, abría su cuenta de Instagram. Era masoquismo puro, lo sabía, pero necesitaba ver qué más estaba diciendo Sabrina. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado. El perfil de Sabrina estaba lleno de fotos con Ethan, decenas de ellas, fotos en restaurantes, en playas, en viajes, y no eran recientes. Algunas tenían fecha de hace 6 meses, otras de hace 8, incluso había una de hace casi un año. El narrador vio cómo Isabela ampliaba cada imagen, estudiándola con el ojo entrenado de una detective. En una foto, Sabrina y Ethan brindaban con champán en un restaurante que Isabela reconoció de inmediato. Era La Brisa Azul, ese lugar en Coral Gables, donde ella y Ethan habían celebrado su 7º aniversario de bodas. La fecha de la publicación era apenas 3 semanas después de esa cena. Mientras Isabela pensaba que estaban reconstruyendo su matrimonio, Ethan ya estaba llevando a su amante a los mismos lugares. Otra foto mostraba a la pareja en una playa al atardecer. Isabela amplió la imagen y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Reconoció ese lugar. Era Cayo Hueso, específicamente el resort donde ella y Ethan habían pasado su luna de miel 8 años atrás. La foto tenía fecha de 5 meses atrás, justo cuando Ethan le dijo que tenía que hacer un viaje de negocios urgente a Las Cayos. El narrador sintió cada puñalada que Isabela experimentaba mientras descubría capa tras capa de traición. Siguió revisando. Había fotos en la cobertura de Brickell Avenue, en la cocina que Isabela había diseñado con tanto cuidado, en la terraza donde solía tomar su café matutino mientras veía el amanecer sobre el océano. Sabrina había estado en su casa, en su espacio, tocando sus cosas, durmiendo en su cama, y había documentado todo en redes sociales con hashtags cursis como amor de verdadero y felicidad real. El teléfono de Isabela sonó, sacándola de su espiral de dolor. Era el doctor Hampton. Ella contestó con voz temblorosa: «Licenciado». La voz calmada de Hampton vino del otro lado. «Isabela, necesito que vengas a mi oficina lo antes posible. Encontré algo que debes ver». Había urgencia en su tono, algo que el narrador no había escuchado antes. «¿Qué sucede?» Hampton hizo una pausa. «Es mejor que lo veas en persona. ¿Puedes venir ahora?» Isabela miró el reloj. Eran apenas las 10 de la mañana, pero sentía como si hubiera vivido días enteros en esas pocas horas. «Voy para allá». Tomó su bolsa, se puso los lentes oscuros de nuevo y salió de su oficina. Mónica la interceptó en el pasillo. «¿Se va?» Isabela asintió. «Tengo una reunión. Si alguien pregunta, diles que regreso después del mediodía». Mónica pareció querer decir algo más, pero solo asintió. El trayecto hacia el despacho de Hampton fue más tranquilo. Al menos no había reporteros siguiéndola esta vez.
La oficina de Hampton estaba en un edificio histórico del centro, uno de esos lugares con pisos de madera y ventanas altas que le daban un aire de dignidad antigua. El narrador acompañó a Isabella mientras subía las escaleras hasta el tercer piso, donde una placa de bronce anunciaba Dr. Louis Hampton, abogado. La secretaria de Hampton, una mujer mayor de cabello blanco y expresión maternal, le sonrió con tristeza cuando Isabella entró. «Pase, señora Brooks. El doctor la está esperando». Isabella entró a la oficina de Hampton, un espacio lleno de libros de derecho, diplomas enmarcados y fotografías de casos ganados. Hampton estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, rodeado de documentos. Cuando vio a Isabella, se puso de pie y le indicó que se sentara. «Gracias por venir tan rápido», comenzó Hampton, volviendo a sentarse. El narrador notó la seriedad en su rostro, las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. «Isabella, he estado revisando más a fondo las finanzas de Ethan, como me pediste, y encontré algo preocupante». Abrió una carpeta y sacó varios documentos. «Ethan ha estado transfiriendo fondos de manera sistemática durante los últimos 18 meses». Isabella se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de transferencias?» Hampton deslizó los papeles hacia ella. «Grandes sumas. Estamos hablando de cientos de miles de dólares movidos a cuentas offshore en las Islas Caimán». Y aquí está lo interesante. Las transferencias comenzaron exactamente un mes después de que él contratara a Sabrina como relacionista pública de su empresa. El narrador vio cómo Isabella estudiaba los documentos. Había extractos bancarios, registros de transferencias internacionales, documentos corporativos. Todo parecía legal en la superficie, pero el patrón era claro. Ethan había estado preparándose para el divorcio mucho antes de que Isabella siquiera supiera que había problemas. «Esto es premeditado», murmuró Isabella. «Él planeó todo esto». Hampton asintió gravemente. «Así es, y hay más. Contraté a un investigador forense financiero para que revisara todo con más detalle. Encontró que Ethan creó varias compañías fantasma bajo nombres de familiares y amigos. Está moviendo activos a esas compañías para minimizar lo que aparecer a como propiedad marital divisible». Isabella sintió que la traición alcanzaba nuevas profundidades. No solo le había sido infiel, había estado robándola sistemáticamente, vaciando sus cuentas compartidas, escondiendo el dinero que legalmente le pertenecía a ambos. «¿Podemos probarlo en corte?», preguntó Isabella, su voz de abogada emergiendo a través del dolor. Hampton sonrió por primera vez. «Podemos, y vamos a hacerlo en la audiencia final. La jueza Montiel no tolera el fraude financiero. Cuando presente esto, Ethan va a perder más que el divorcio. Podría enfrentar cargos criminales». El narrador sintió una chispa de esperanza encenderse en Isabella. Al menos en esto tendría justicia. Pasaron la siguiente hora revisando la estrategia. Hampton explicó cómo presentarían las evidencias, qué argumentos usarían, cómo demostrarían que Ethan había actuado con malicia y premeditación. Isabella escuchaba, tomaba notas, hacía preguntas. Por primera vez en días, se sentía como ella misma de nuevo. No era la esposa traicionada y humillada. Era la abogada brillante que había ganado casos imposibles, y ahora iba a ganar el suyo. Cuando salió del despacho de Hampton, eran casi las 2 de la tarde. Isabella decidió no regresar a su oficina. No podía enfrentar más miradas de lástima hoy. En lugar de eso, condujo hacia la playa. Necesitaba aire, espacio, un momento para procesar todo lo que había descubierto. El narrador la siguió mientras estacionaba cerca de South Beach y caminaba por la arena con sus zapatos de tacón en la mano. La playa estaba relativamente vacía a esta hora del día. Solo algunos turistas, surfistas y corredores. Isabella se sentó en la arena, mirando el océano, dejando que el sonido de las olas calmara su mente agitada. Sacó su teléfono y por impulso abrió de nuevo el perfil de Sabrina.
Esta vez no buscaba castigarse a sí misma. Buscaba pistas, inconsistencias, algo que no cuadrara, y entonces lo vio. El narrador se inclinó junto a Isabela cuando ella amplió una foto particular. Era de Sabrina y Ethan en un evento formal, ambos vestidos elegantemente, brindando con copas de vino. La fecha decía que había sido publicada hace 10 meses, pero algo en la foto no encajaba. Isabela amplió más la imagen, enfocándose en el fondo. Podía ver un banner parcial con una fecha: Gala Anual de Bienes Raíces 2024. Isabela sabía exactamente cuándo había sido ese evento. Había asistido con Ethan. Fue en febrero de hace un año, no hace 10 meses. Siguió revisando otras fotos, verificando fechas, buscando detalles en los fondos. El narrador observó cómo Isabela, con su mente analítica de abogada, comenzaba a notar discrepancias. Algunas fotos tenían fechas que no coincidían con los lugares mostrados. Otras mostraban a Sabrina usando ropa que Isabela recordaba haber visto en publicaciones mucho más antiguas de su perfil. Era como si alguien hubiera estado manipulando las fechas de publicación, creando una narrativa falsa de cuánto tiempo había durado la relación. Isabela estaba tan concentrada en su análisis que no escuchó su teléfono sonar la primera vez. En la segunda llamada, contestó sin ver quién era. ¿Hola? Hubo un silencio del otro lado, solo respiración. Estaba a punto de colgar cuando una voz femenina habló. Era una voz que Isabela no reconocía, distorsionada como si la persona estuviera usando algún tipo de modulador. Señora Brooks, no cuelgue. El narrador vio cómo Isabela se tensó inmediatamente. ¿Quién es? La voz distorsionada continuó. Eso no importa. Lo que importa es que sé cosas sobre su esposo y Sabrina Vega. Cosas que debería investigar. Isabela se puso de pie, alejándose de las pocas personas que estaban cerca en la playa. ¿Qué cosas? La voz hizo una pausa. La cronología que le están vendiendo no es real. Sabrina no comenzó a trabajar para su esposo por casualidad. Ella fue contratada específicamente para un propósito. Isabela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa del océano. ¿Qué propósito? Pero la voz ya estaba terminando la llamada. Revise los registros de empleo de Sabrina antes de que empezara con Ethan. Revise quién la recomendó para el puesto. Y pregúntese por qué una mujer con experiencia en relaciones públicas corporativas aceptaría un puesto en una empresa inmobiliaria pequeña. No es lo que parece, señora Brooks. Nada de esto lo es. La llamada se cortó. Isabela se quedó parada en la arena, mirando su teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. El narrador podía ver las ruedas girando en su mente. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué la llamaba? ¿Y qué quería decir con que Sabrina fue contratada específicamente? Sus manos temblaban mientras marcaba el número de Hampton. Él contestó al primer timbre. Isabela, Luis, necesito que investigues algo. El historial laboral de Sabrina Vega, todo, dónde trabajó antes, quién la contrató en la empresa de Ethan, cualquier conexión que puedas encontrar. Hampton captó la urgencia en su voz. ¿Qué pasó? Isabela miró alrededor de la playa, de repente paranoica de que alguien pudiera estar escuchando. Recibí una llamada anónima. Alguien que dice saber cosas sobre Ethan y Sabrina. Dice que la cronología no es real, que Sabrina fue contratada con un propósito específico. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Hampton habló con voz cuidadosa. ¿Crees que es confiable? Podría ser alguien tratando de manipularte. Isabela consideró esto. Lo sé, pero algo de lo que dijo tiene sentido. He estado revisando las redes sociales de Sabrina y hay inconsistencias en las fechas. Y piénsalo, Luis. ¿Qué mujer joven con experiencia en grandes corporaciones de relaciones públicas acepta un puesto en la pequeña empresa inmobiliaria de Ethan? Su currículum la calificaba para trabajar en firmas mucho más grandes y prestigiosas. El narrador escuchó a Hampton respirar profundamente. De acuerdo,
Voy a poner a mi investigador en esto inmediatamente. Mientras tanto, Isabela, ten cuidado. Si hay algo más profundo pasando aquí, no sabemos quién más está involucrado. Isabela prometió tener cuidado y colgó. Se quedó en la playa un rato más, tratando de organizar sus pensamientos. Toda esta situación se estaba volviendo más compleja de lo que había imaginado. Una simple infidelidad matrimonial ahora tenía capas de fraude financiero, manipulación de cronologías y llamadas anónimas misteriosas. Cuando finalmente regresó a su auto, el sol comenzaba a ponerse. El narrador la acompañó en el silencio del trayecto de regreso a su departamento. Isabela revisaba constantemente su espejo retrovisor, medio esperando ver reporteros siguiéndola, o peor, quienquiera que la había llamado. Pero las calles estaban tranquilas. Cuando llegó a su edificio, agradeció que los reporteros se hubieran ido, al menos por hoy. Una vez dentro de su departamento, Isabela se quitó el traje y se puso ropa cómoda. Preparó café fuerte y se sentó frente a su laptop. El narrador la observó mientras ella comenzaba su propia investigación. Buscó el nombre de Sabrina Vega en LinkedIn. El perfil mostraba que antes de trabajar para Ethan, Sabrina había estado en una firma de relaciones públicas corporativas de alto nivel en Nueva York, manejando cuentas de clientes millonarios. Antes de eso, había trabajado para otra firma similar en Los Ángeles. Isabela hizo clic en los detalles de su educación: Universidad de Columbia, maestría en comunicaciones corporativas. Referencias impresionantes, premios de la industria. Esta no era una mujer que necesitaba aceptar un puesto mediocre en Miami. Entonces, ¿por qué lo hizo? El narrador vio cómo Isabela buscaba más información, revisando cada detalle del perfil, cada conexión, cada recomendación. Y entonces encontró algo interesante. Una de las recomendaciones en el perfil de Sabrina venía de un hombre llamado Richard Pemberton. Isabela se quedó helada. Richard Pemberton, el abogado de Ethan, el mismo hombre que estaba defendiéndolo en el divorcio. El narrador sintió cómo las piezas comenzaban a encajar de una manera perturbadora. Pemberton conocía a Sabrina antes de que ella empezara a trabajar para Ethan. De hecho, según la fecha de la recomendación, Pemberton la había recomendado apenas 2 semanas antes de que Ethan la contratara. Isabela tomó capturas de pantalla de todo. Su mente de abogada estaba en modo completo ahora. Si Pemberton había recomendado a Sabrina y Pemberton era el abogado de Ethan, entonces había una conexión preexistente que ninguno de ellos había mencionado. ¿Era simple coincidencia? ¿O había algo más elaborado en marcha? Pasó las siguientes horas investigando, tomando notas, construyendo una línea de tiempo. El narrador la vio trabajar con la intensidad que la había hecho exitosa en su carrera. Esta ya no era solo sobre su corazón roto. Era sobre descubrir la verdad, sobre encontrar justicia, sobre asegurarse de que quienquiera que la había traicionado pagara el precio completo. Cerca de la medianoche, Isabela finalmente cerró su laptop. Tenía más preguntas que respuestas, pero al menos ahora tenía un camino a seguir. El narrador la vio prepararse para dormir, aunque sabía que el sueño sería esquivo de nuevo. Isabela se acostó en la oscuridad, mirando el techo, reproduciendo todo en su mente. La llamada anónima, las inconsistencias en las redes sociales, la conexión entre Pemberton y Sabrina, las transferencias financieras de Ethan. Algo más grande estaba pasando, algo que iba más allá de una simple aventura amorosa. Y en 2 días, cuando regresara a ese tribunal, Isabela estaba determinada a descubrir exactamente qué era. El narrador se quedó con ella en la oscuridad, sabiendo que la tormenta apenas comenzaba y que los secretos más oscuros aún estaban por revelarse. Los 2 días de espera habían sido un infierno para Isabela. El narrador la había acompañado en cada momento de insomnio, en cada llamada con el Dr. Hampton revisando estrategias,
En cada vez que revisaba obsesivamente las evidencias que habían recopilado sobre las transferencias financieras de Ethan y la conexión entre Sabrina y el abogado Pemberton. Ahora, finalmente, era el día de la sentencia final. Isabela se levantó a las 5 de la mañana, aunque en realidad no había dormido. Se vistió con un traje gris oscuro, sobrio y profesional. Se recogió el cabello en un moño perfecto y se puso el collar con el pingente de balanza. El narrador notó que sus manos ya no temblaban. Había una calma extraña en ella, la calma que viene después de pasar por el fuego y salir del otro lado transformada. Cuando llegó al tribunal del condado de Miami-Dade, el narrador quedó sorprendido por la cantidad de gente. Había al menos el doble de reporteros que en la audiencia anterior. Camionetas de noticias bloqueaban media calle. Cámaras apuntaban desde todos los ángulos. El caso Brooks contra Brooks se había convertido en el escándalo del mes en Miami y todos querían estar presentes para el desenlace. Hampton la esperaba en la entrada lateral, como siempre. Llevaba su traje más formal y su pasta de cuero bajo el brazo. El narrador vio algo en sus ojos que no había visto antes. Confianza absoluta. «Hoy todo cambia, Isabela», dijo simplemente. Ella asintió, sin palabras. Entraron al edificio, evitando a los reporteros, y subieron directamente al cuarto piso. La sala 4B estaba repleta hasta el último asiento. El narrador recorrió con la mirada a todos los presentes. Había colegas abogados que Isabela reconocía, periodistas con sus laptops y grabadoras, curiosos que habían llegado temprano para conseguir lugar, e incluso algunos estudiantes de derecho que probablemente verían este caso como material de estudio. El murmullo de conversaciones llenaba el aire con una energía casi eléctrica. Isabela tomó su lugar en la mesa de los demandantes. Hampton colocó sus documentos ordenadamente, pero el narrador notó que parecía más relajado de lo habitual. Había algo en su lenguaje corporal que sugería que sabía algo que los demás no. Isabela quiso preguntarle, pero en ese momento la puerta se abrió. Ethan entró con su abogado Pemberton. Como siempre, lucía impecable en su traje de 3 piezas, su reloj suizo brillando bajo las luces fluorescentes. Pero el narrador detectó algo diferente en él. Parecía tenso. Sus hombros estaban rígidos y su sonrisa habitual no llegaba a sus ojos. Detrás de él venía Sabrina, esta vez vestida con un traje blanco ajustado que el narrador solo podía describir como una declaración de supuesta inocencia. Llevaba su bolsa roja de siempre y caminaba con esa confianza exagerada que había mostrado desde el principio. Sabrina se sentó en primera fila, justo detrás de Ethan, y cruzó las piernas con ese movimiento calculado que ya le había visto antes. El narrador notó cómo varios de los presentes la miraban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Ella, sin embargo, parecía disfrutar la atención, revisando su teléfono y retocando su maquillaje como si estuviera esperando su turno en una pasarela. «De pie», anunció el alguacil. El narrador sintió cómo la energía de la sala cambiaba instantáneamente. Todos se pusieron de pie en silencio. La puerta lateral se abrió y la jueza Clara Esteban Montiel entró con su característico porte severo. Sus ojos oscuros recorrieron la sala, y el narrador pudo jurar que se detuvieron un segundo más de lo normal en Sabrina. Clara se sentó en su estrado y colocó su caneta de madera antigua sobre el escritorio frente a ella. Tenía una carpeta gruesa a su lado, notablemente más gruesa que en la audiencia anterior. El narrador observó cómo ella ajustaba sus lentes y miraba a todos los presentes con esa expresión indescifrable que la caracterizaba. «Buenos días», comenzó Clara con voz firme que no necesitaba micrófono para llenar la sala. «Hoy emito la sentencia final en el caso Brooks contra Brooks, pero antes de hacerlo debo informarles que esta sentencia será poco convencional en su formato». El murmullo comenzó inmediatamente. Clara golpeó el mazo una vez. Silencio absoluto.
He revisado exhaustivamente todas las evidencias presentadas por ambas partes, pero también, en ejercicio de mi autoridad como jueza de este tribunal, ordené investigaciones adicionales que han revelado información crucial para este caso. El narrador vio cómo Ethan se enderezaba en su silla. Pemberton se inclinó para susurrarle algo, pero Ethan lo ignoró, con la vista fija en Clara. Isabela sintió que su corazón latía más rápido. Hampton permaneció inmóvil, pero había un brillo en sus ojos que el narrador reconoció como satisfacción. «Señorita Sabrina Vega Ríos», dijo Clara de repente, mirando directamente a la mujer en la primera fila. «Acérquese al estrado, por favor». El narrador presenció cómo Sabrina parpadeaba confundida. Se volteó para mirar a Ethan, quien se veía igualmente desconcertado. Pemberton se puso de pie. «Su señoría, con todo respeto, la señorita Vega no es parte en este proceso». Clara lo miró con frialdad. «La señorita Vega es relevante para mi sentencia, abogado Pemberton, y le sugiero que no interrumpa de nuevo o será desacato». Pemberton se sentó inmediatamente con el rostro enrojecido. Clara volvió a mirar a Sabrina. «Señorita Vega, al estrado». «Ahora». Sabrina se levantó lentamente. El narrador notó cómo su confianza comenzaba a agrietarse. Caminó hacia el estrado con pasos inseguros, sus tacones resonando en el silencio absoluto de la sala. Cuando llegó, Clara le entregó un documento grueso de al menos 20 páginas. «Señorita Vega», dijo Clara con voz clara y autoritaria, «usted ha estado presente en estas audiencias, exhibiéndose públicamente como parte de este escándalo matrimonial. Ha dado entrevistas, ha publicado en redes sociales, ha alimentado el circo mediático alrededor de este caso. Así que ahora usted va a cumplir un rol importante en la resolución del mismo». El narrador vio cómo Sabrina sostenía el documento con manos que comenzaban a temblar. «Ese documento que tiene en sus manos es mi sentencia final en este caso, y usted va a leerla en voz alta, completa, palabra por palabra, frente a todos los presentes, frente a las cámaras que tanto ama, frente al señor Brooks que está sentado ahí». Clara hizo una pausa. «Comience ahora». Sabrina se quedó paralizada. El narrador podía ver el pánico comenzando a instalarse en su rostro. «Pero, su señoría, yo no soy abogada, no entiendo términos legales». Clara la interrumpió. «No necesita entenderlos, solo necesita leerlos en voz alta, y le sugiero que empiece ya, porque cada segundo que pierde en objeciones es desacato a este tribunal». El silencio en la sala era tan denso que el narrador podía escuchar los latidos de su propio corazón narrativo. Sabrina miró el documento, luego a Ethan, luego de nuevo a Clara. No había salida. Con manos temblorosas, abrió la primera página y comenzó a leer. En el caso Brooks contra Brooks, expediente número, su voz temblaba ligeramente mientras leía los números del caso. Después de revisar exhaustivamente las evidencias presentadas por ambas partes, así como las investigaciones adicionales ordenadas por este tribunal, se determina lo siguiente. Sabrina hizo una pausa, sus ojos recorriendo las siguientes líneas. El narrador vio cómo su rostro comenzaba a palidecer. Primero, que el señor Ethan Brooks ha cometido fraude matrimonial mediante la transferencia sistemática de activos compartidos a cuentas offshore en las Islas Caimán, comenzando 18 meses antes de la presentación de la demanda de divorcio. El murmullo en la sala fue inmediato. Clara golpeó el mazo. «Continúe, señorita Vega». Sabrina tragó saliva y siguió leyendo, su voz ahora más débil. Segundo, que dichas transferencias totalizan la suma de $2.300.000, dinero que legalmente pertenece 50% a la señora Isabela Navarro Brooks como propiedad marital. Ethan se puso de pie abruptamente. «Esto es ridículo. Esas son transacciones comerciales legales». Clara lo miró con ojos de hielo. «Señor Brooks, se sienta inmediatamente o será removido de esta sala. Señorita Vega, continúe».
Ethan se sentó, pero el narrador podía ver la furia y el pánico en su rostro. Sabrina seguía leyendo y con cada palabra su voz se volvía más temblorosa. Tercero, que este tribunal ordenó una investigación sobre la señorita Sabrina Vega Ríos y su relación laboral con el señor Brooks. Dicha investigación reveló que la señorita Vega fue contactada inicialmente por el abogado Richard Pemberton hace 2 años. El narrador vio cómo Sabrina se detenía. «Continúe», ordenó Clara con firmeza. La señorita Vega fue contratada específicamente por recomendación del señor Pemberton, quien en ese momento ya actuaba como asesor legal del señor Brooks. Sabrina ahora leía mecánicamente como en trance. Las comunicaciones incautadas mediante orden judicial revelan que el señor Brooks, en complicidad con el señor Pemberton, diseñó un plan para justificar un divorcio favorable donde él aparecería como víctima de un matrimonio frío y distante. El escándalo en la sala explotó. Los periodistas tecleaban frenéticamente. El narrador vio cómo Isabela se llevaba una mano a la boca, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. No eran lágrimas de dolor, sino de validación. Todo lo que había sospechado, todas las llamadas anónimas, todas las inconsistencias estaban siendo confirmadas. ¡Orden!, gritó Clara, golpeando el mazo repetidamente. La siguiente persona que hable sin permiso será expulsada. Señorita Vega, termine de leer. Sabrina parecía estar a punto de colapsar, pero continuó. El plan consistía en que la señorita Vega sería contratada como relacionista pública, establecería una relación de confianza con el señor Brooks y eventualmente iniciaría una relación íntima que serviría como evidencia de crisis matrimonial bilateral. El narrador observó cómo Sabrina ahora lloraba abiertamente mientras leía. El maquillaje comenzaba a correrse por sus mejillas. Sin embargo, las evidencias demuestran que la señorita Vega fue engañada. Ella creía que el matrimonio del señor Brooks ya había terminado cuando comenzó la relación. No fue informada de que estaba siendo utilizada como herramienta en un plan de fraude matrimonial. Ethan estaba pálido, sudando. Pemberton tenía la cabeza entre las manos. El narrador notó cómo varios alguaciles se habían posicionado estratégicamente cerca de las salidas, anticipando problemas. Este tribunal determina que, Sabrina seguía leyendo con voz quebrada, el señor Ethan Brooks actuó con malicia, premeditación y fraude. Por lo tanto, se ordena la división de activos de la siguiente manera. El 100% de los activos maritales, incluyendo la cobertura en Brickell Avenue, las cuentas bancarias compartidas y las inversiones conjuntas, serán transferidos a la señora Isabela Navarro Brooks. El grito de Ethan fue audible. «¡No pueden hacer esto! ¡Es mi dinero! ¡Mi empresa!». Los alguaciles se acercaron inmediatamente. Clara lo señaló con su caneta. «Señor Brooks, una palabra más y será arrestado por desacato. Su abogado puede explicarle después por qué, cuando comete fraude matrimonial, pierde el derecho a la división equitativa». Sabrina continuaba leyendo mecánicamente. Adicionalmente, el señor Brooks deberá pagar compensación por daños emocionales a la señora Brooks por la cantidad de $500,000. El caso del fraude financiero y las transferencias ilegales será remitido a la Fiscalía del Distrito para posibles cargos criminales. El narrador vio cómo Sabrina llegaba a la última página. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el documento. Finalmente, respecto a la señorita Sabrina Vega Ríos, este tribunal determina que ella fue víctima de manipulación en este esquema. Sin embargo, su participación consciente en una relación extramarital, sin importar las circunstancias, la hace cómplice de la destrucción de un matrimonio. Si bien no enfrenta consecuencias legales, su nombre quedará registrado permanentemente en los archivos públicos de este caso como participante en un fraude matrimonial documentado. Sabrina terminó de leer
y el documento cayó de sus manos al suelo. Ella se quedó parada ahí, con el maquillaje corrido, temblando, mientras el peso de lo que acababa de leer la aplastaba. El narrador observó cómo ella finalmente entendía que no había sido la ganadora de ninguna historia de amor. Había sido una herramienta, un peón en el juego cruel de Ethan. Clara tomó su mazo. La sentencia queda registrada. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó como un disparo en la sala. El caos explotó inmediatamente. Los reporteros se abalanzaron hacia adelante. Los alguaciles tuvieron que formar una barrera. Ethan estaba gritando algo a Pemberton, quien se veía completamente derrotado. Sabrina seguía parada en el estrado, inmóvil, como una estatua rota. El narrador vio cómo Isabella permanecía sentada, procesando todo. Hampton le puso una mano en el hombro. «Ganamos», dijo simplemente. «No solo ganamos, expusimos la verdad». Isabella asintió lentamente, las lágrimas ahora fluyendo libremente. No eran lágrimas de dolor, eran de liberación, de justicia, de validación de que su sufrimiento no había sido en vano, de que la verdad, aunque tardía, había prevalecido finalmente. Clara todavía no había terminado. El narrador observó cómo la jueza levantaba otra carpeta, esta aún más gruesa que la anterior, y la abría con deliberada lentitud. La sala seguía en caos controlado, con murmullos y exclamaciones ahogadas. Sabrina permanecía en el estrado, con el rostro destrozado por el llanto y el maquillaje corrido. Ethan estaba rojo de furia, prácticamente vibrando en su asiento. Pemberton parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Pero hay más», dijo Clara, y su voz cortó el ruido como un cuchillo. El silencio cayó de nuevo, pesado y expectante. Hay una parte de esta historia que nadie en esta sala conoce, excepto 2 personas. El narrador vio cómo Clara miraba directamente a Isabella y por primera vez desde que comenzó el juicio, algo parecido a una sonrisa tocó brevemente sus labios. «Señora Brooks, ¿podría ponerse de pie, por favor?» Isabella se levantó lentamente. El narrador notó que no parecía sorprendida. De hecho, había una calma en ella, una serenidad que contrastaba con el caos emocional del resto de la sala. Caminó hacia el frente y cuando pasó junto a la mesa de Ethan, el narrador vio como él la miraba con una mezcla de confusión y algo que comenzaba a parecerse al miedo. «Señora Brooks», continuó Clara, «creo que es momento de que todos aquí sepan la verdad completa. ¿Cuándo descubrió usted el plan de su esposo?» Isabella tomó aire y cuando habló, su voz era firme, clara, sin el temblor que había mostrado en días anteriores. «Hace 13 meses, su señoría. Hace más de un año». El narrador sintió como la sala explotaba de nuevo en murmullos. Ethan se puso de pie. «¿Qué demonios estás diciendo?» Los alguaciles se acercaron a él, pero Clara levantó una mano. «Déjenlo hablar. Quiero que todos escuchen esto». Se volvió hacia Isabella. «Continúe, señora Brooks. Cuénteles cómo descubrió el plan». Isabella se giró para mirar a Ethan directamente. El narrador presenció el momento cargado de una tensión casi insoportable. «Un colega tuyo del sector inmobiliario, alguien que te respetaba y me respetaba a mí, vino a mi oficina hace 13 meses. Me dijo que te había escuchado en una comida con Pemberton, hablando sobre cómo estabas planeando un divorcio estratégico, que estabas moviendo dinero, que habías contratado a una mujer específicamente para crear una situación de infidelidad que pudieras usar a tu favor». Ethan estaba pálido. «Estás mintiendo. Eso nunca pasó». Isabella sonrió, pero fue una sonrisa sin humor. «No estoy mintiendo, Ethan, y tu amigo Roberto Mendoza está aquí hoy, en esta sala, listo para testificar si es necesario». El narrador vio cómo Isabella señalaba hacia la galería, donde un hombre de mediana edad con traje oscuro levantaba la mano brevemente. «Al principio no le creí», continuó Isabella. «Pensé que era algún malentendido, alguna conversación sacada de contexto, pero entonces empecé a investigar.
Revisé nuestras cuentas bancarias y encontré las transferencias que apenas estaban comenzando. Contraté a mi propio investigador privado y descubrí que habías creado compañías fantasma. Y cuando investigué a Sabrina, encontré su conexión con Pemberton. El narrador observó cómo Sabrina levantaba la cabeza bruscamente. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro ahogado. Isabela la miró con algo que parecía lástima. Tú también fuiste una víctima en esto, Sabrina, pero yo lo supe antes que tú. Supe que te habían contratado para seducir a mi esposo, y en lugar de confrontarlo, decidí hacer algo diferente. Clara intervino. Señora Brooks, ¿cuándo vino a verme? Isabela se volvió hacia la jueza. Hace 11 meses, su señoría. Fui a su casa una noche. ¿Lo recuerda? Clara asintió. Lo recuerdo perfectamente. Se dirigió a la sala. Para que todos lo sepan, la señora Brooks fue mi estudiante en la Universidad de Miami hace 15 años. Fue una de las mentes legales más brillantes que he tenido el honor de enseñar. Y hace 11 meses vino a mí con evidencia de un fraude matrimonial en proceso y me pidió consejo. El narrador sintió cómo cada persona en la sala se inclinaba hacia adelante, hipnotizada por la revelación. Hampton tenía una sonrisa de satisfacción que ya no intentaba ocultar. Ethan se veía como si estuviera a punto de vomitar. Pemberton había puesto su cabeza entre las manos. Le aconsejé que documentara todo, dijo Clara, que dejara que su esposo creyera que su plan estaba funcionando, que recopilara cada transferencia, cada comunicación, cada mentira, y eso fue exactamente lo que hizo. Clara miró a Isabela con algo parecido al orgullo. Señora Brooks, cuénteles qué hizo durante los siguientes meses. Isabela respiró hondo. El narrador podía ver la emoción comenzando a filtrarse en su expresión cuidadosamente controlada. Dejé que Ethan creyera que no sabía nada. Seguí mi rutina normal. Trabajé en mis casos. Lo besé cuando se iba al trabajo. Le preparé cenas. Actué como la esposa perfecta, pero mientras tanto estaba documentando todo. Contraté a 3 investigadores privados diferentes, continuó Isabela, su voz ganando fuerza. Uno seguía a Ethan, otro seguía a Sabrina. El tercero rastreaba las transacciones financieras. Cada vez que Ethan transfería dinero a una cuenta offshore, yo tenía el registro. Cada vez que se reunía con Sabrina en un hotel, yo tenía las fotos, los videos, los testimonios de empleados del hotel. Cada conversación entre Ethan y Pemberton planeando su estrategia legal, yo tenía las grabaciones. El narrador vio cómo Ethan se ponía de pie lentamente, como si lo hiciera en cámara lenta. Su rostro había pasado del rojo de la furia al blanco de la comprensión aterrorizada. Me estuviste espiando durante todo un año. Su voz era casi inaudible. Isabela lo miró sin parpadear. Te estuve observando destruir nuestro matrimonio y robar nuestro dinero, mientras tú creías que eras el más listo del salón. Sí, Ethan, durante todo un año. Y la noche en que finalmente me confrontaste con la tablet, Isabela continuó, y el narrador notó cómo su voz ahora temblaba, pero era de emoción contenida, no de dolor. La noche en que descubrí tu aventura con Sabrina. Eso también fue calculado. Yo había hackeado tu tablet semanas antes. Sabía que no borrarías los mensajes, porque eras tan arrogante que creías que yo nunca revisaría tus dispositivos. Así que esperé el momento perfecto para encontrarla y tener mi escena de confrontación. Sabrina había comenzado a llorar de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes. El narrador veía la comprensión cayendo sobre ella como un yunque. «Espera», dijo Sabrina con voz quebrada. «¿Estás diciendo que todo fue...?» Isabela asintió. Una trampa legal perfecta. Y tú, Sabrina, sin saberlo, me ayudaste. Cada foto que publicaste en redes sociales, cada aparición pública con Ethan, cada entrevista donde se presentaban como la pareja perfecta. Todo fue evidencia que yo usé en tu contra». Clara golpeó el mazo suavemente.
Y la humillación pública que la señora Brooks soportó durante las audiencias, eso también fue parte de la estrategia. ¿No es cierto, señora Brooks? Isabela asintió. Cada vez que salía de este tribunal con lágrimas en los ojos, cada vez que los reporteros me seguían, cada vez que parecía destrozada y vulnerable, estaba construyendo una narrativa. La esposa traicionada, humillada públicamente por un esposo cruel que trae a su amante al tribunal. El jurado de opinión pública ya me había dado la victoria antes de que usted emitiera su sentencia, su señoría. El narrador observó a los periodistas tecleando frenéticamente. Esta historia acababa de volverse 1000 veces más grande. No era solo un divorcio escandaloso. Era un juego de ajedrez legal de 1 año de duración, donde la supuesta víctima había sido la maestra de juego desde el principio. «Pero hay una cosa más», dijo Clara, y sacó otro documento de su carpeta. «Señor Brooks, durante este último año, mientras usted planeaba su divorcio estratégico y transfería activos ilegalmente, ¿alguna vez revisó los documentos que su esposa le pedía que firmara?» Ethan la miró con confusión. «¿Qué documentos?», Isabela habló. «¿Recuerdas hace 8 meses cuando te dije que necesitaba que firmaras unos papeles para actualizar nuestro fideicomiso familiar? ¿Te acuerdas que los firmaste mientras veías el partido de fútbol sin siquiera leerlos?» El narrador vio cómo el color drenaba completamente del rostro de Ethan. «No eran documentos de fideicomiso, Ethan. Era un acuerdo prenupcial retroactivo, donde básicamente renunciabas a cualquier reclamo sobre mis activos personales y donde admitías que todas las inversiones conjuntas fueron financiadas principalmente por mi dinero». «Eso no es legal», gritó Pemberton, poniéndose de pie por primera vez. «Un acuerdo firmado bajo falsos pretextos no es válido». Clara lo miró con frialdad. «Abogado Pemberton, su cliente firmó un documento legal de 20 páginas sin leerlo. El documento claramente especificaba qué era en la primera página. El hecho de que su cliente fuera negligente y confiado no invalida su firma. Y considerando que él estaba cometiendo fraude matrimonial en ese mismo momento, dudo que cualquier juez tenga simpatía por su argumento». El narrador vio cómo Ethan se desplomaba en su silla. La realidad completa de lo que había sucedido finalmente penetraba su arrogancia. Durante 1 año entero, mientras él creía que estaba ejecutando el plan perfecto, Isabela había estado 3 pasos adelante, construyendo una trampa legal tan hermética que no había escape posible. «Señorita Vega», dijo Clara mirando a Sabrina, que todavía estaba en el estrado. «Usted preguntó antes qué estaba pasando. Permítame explicarle con claridad. El hombre que usted creyó que amaba, el hombre por quien destruyó su reputación profesional y se convirtió en el escándalo del año, nunca la amó. Usted fue una empleada, una herramienta, un medio para un fin, y ni siquiera fue bien pagada, porque según los registros bancarios del señor Brooks, nunca recibió un centavo extra más allá de su salario normal como relacionista pública». Sabrina se derrumbó completamente. El narrador la vio caer de rodillas en el estrado, sollozando sin control. Había venido a este tribunal creyendo que era la ganadora, la mujer que había conquistado al hombre de otra. Ahora se daba cuenta de que había sido la tonta más grande de toda esta historia, usada, manipulada y descartada. Y lo peor, todo quedaba registrado en archivos públicos para siempre. Clara continuó, implacable. «Señor Brooks, en los próximos minutos, oficiales del Departamento de Policía de Miami-Dade entrarán a esta sala para escoltarlo. Hay órdenes de arresto contra usted por fraude financiero, evasión fiscal y perjurio ante este tribunal. El señor Pemberton, su abogado, también enfrenta una investigación de la barra de abogados por su participación en este esquema. Le sugiero que coopere completamente con las autoridades si espera alguna clemencia». Como si hubieran estado esperando esa señal,
Las puertas de la sala se abrieron y 4 oficiales de policía entraron. El narrador los vio caminar hacia Ethan con pasos medidos. Ethan se puso de pie, mirando a su alrededor desesperadamente, como un animal acorralado. «Esto no puede estar pasando, esto no puede ser real». «Es muy real, Ethan», dijo Isabella, y por primera vez desde que comenzó este calvario, el narrador la escuchó usar su nombre con algo parecido a la satisfacción. «Tan real como cuando planeaste robarme, tan real como cuando manipulaste a Sabrina, tan real como cuando entraste a este tribunal con tu amante del brazo pensando que me estabas humillando. La diferencia es que yo jugué el juego mejor que tú». Los oficiales esposaron a Ethan. El sonido metálico de las esposas cerrándose resonó en el silencio de la sala. El narrador presenció cómo el poderoso empresario Ethan Brooks, el hombre que había creído que podía manipular el sistema legal a su favor, era reducido a un criminal, siendo arrestado frente a docenas de cámaras y testigos. «Tengo el derecho a una llamada», murmuró Ethan mientras los oficiales comenzaban a escoltarlo hacia la salida. «Llama a quien quieras», dijo uno de los oficiales, «pero tu abogado actual probablemente está muy ocupado salvándose a sí mismo». El narrador vio cómo, efectivamente, Pemberton estaba siendo rodeado por otros 2 oficiales que le hablaban en voz baja mientras le mostraban documentos. Clara golpeó el mazo por última vez. «Esta sentencia es final e inapelable. Los activos serán transferidos a la señora Brooks dentro de las próximas 72 horas. El señor Brooks enfrentará cargos criminales en una corte separada. La señorita Vega queda libre de cargos criminales, pero su participación en este caso queda registrada públicamente». Se levanta la sesión. El narrador observó cómo Isabella permanecía de pie en el centro de la sala, observando cómo Ethan era sacado por los oficiales. Él se volteó una última vez para mirarla y el narrador vio en sus ojos algo que nunca había visto antes: respeto mezclado con terror. Ethan finalmente entendía que había subestimado completamente a la mujer con la que se había casado. Cuando las puertas se cerraron detrás de Ethan, Isabella se volvió hacia Clara. Las 2 mujeres se miraron y el narrador presenció un momento de silenciosa comprensión entre mentora y alumna. «Gracias», dijo Isabella simplemente. Clara asintió. «No me agradezcas. Tú hiciste todo el trabajo. Yo solo me aseguré de que la justicia se cumpliera de la manera correcta. Ahora ve y vive tu vida, la que mereces». Isabella caminó hacia donde Hampton la esperaba. El abogado sonreía abiertamente ahora, con lágrimas de orgullo en sus ojos. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo con voz emocionada. Isabella lo abrazó. «Lo hice por él, por su memoria. Me enseñó que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega de manera correcta es absoluta». El narrador acompañó a Isabella mientras caminaba hacia la salida de la sala. Los reporteros la rodearon inmediatamente, pero esta vez era diferente. Ya no eran preguntas invasivas sobre humillación y dolor. Eran preguntas sobre estrategia legal, sobre cómo había planificado todo, sobre qué se sentía haber ganado tan completamente. Isabella se detuvo frente a las cámaras. El narrador vio cómo ella se enderezaba, se quitaba los lentes oscuros que ya no necesitaba y miraba directamente a las cámaras con esos ojos verdes que ahora brillaban no con lágrimas, sino con triunfo. «Solo tengo una declaración», dijo con voz clara y fuerte. «La justicia verdadera no siempre viene de donde esperamos. A veces requiere paciencia, estrategia y la voluntad de sufrir temporalmente para ganar permanentemente. Confié en el sistema legal, trabajé dentro de sus reglas y el sistema funcionó. Eso es todo». Salió del tribunal con la cabeza en alto, con Hampton a su lado. El sol de Florida brillaba intensamente y el narrador notó cómo Isabella cerraba los ojos por un momento, dejando que el calor la bañara.
ya no era la mujer rota que había entrado a este edificio días atrás. Era alguien transformado, templado por el fuego, emergiendo del otro lado más fuerte y más sabia. Atrás, en el edificio del tribunal, el narrador sabía que Sabrina todavía estaba siendo consolada por asistentes sociales, procesando la magnitud de cómo había sido usada. Ethan estaba en una celda de detención, enfrentando la realidad de años posibles de prisión. Pemberton estaba lidiando con su propia ruina profesional, pero Isabella caminaba libre bajo el sol, dirigiéndose hacia un futuro que ahora le pertenecía completamente. El narrador cerró esta historia sabiendo que a veces la justicia verdadera no es la que todos esperan. A veces requiere que la víctima se convierta en estratega, que el dolor se transforme en propósito y que la humillación temporal sea el precio de la victoria permanente. Isabella Navarro Brooks había pagado ese precio y había ganado no solo sus activos, no solo su divorcio, sino algo mucho más valioso. Había recuperado su poder, su dignidad y la prueba de que la inteligencia y la paciencia siempre vencen a la arrogancia y la codicia. La historia de Isabella nos enseña una de las lecciones más poderosas que podemos aprender en la vida. A veces, la verdadera fortaleza no está en reaccionar de inmediato, sino en tener la sabiduría de observar, planificar y actuar en el momento exacto. Cuando descubrimos una traición, nuestro primer instinto es confrontar, gritar, dejar que las emociones nos dominen. Pero Isabella nos mostró que hay un camino diferente, uno que requiere una valentía aún mayor, la valentía de contener el dolor, de pensar estratégicamente, de convertir la humillación temporal en victoria permanente. Esta historia nos recuerda que no todas las batallas se ganan con la fuerza bruta o con la reacción inmediata. Las batallas más importantes de la vida se ganan con inteligencia, con paciencia, con la capacidad de ver más allá del momento presente y planificar varios pasos adelante. Isabella soportó un año entero de mentiras, de ver a su esposo con otra mujer, de fingir que no sabía nada. Eso requirió una fortaleza mental y emocional extraordinaria. Pero ese sacrificio temporal le dio una victoria absoluta y permanente. También nos enseña sobre la importancia de rodearnos de las personas correctas. Isabella no intentó vengarse sola. Buscó consejo de su mentora, contrató a los mejores investigadores, trabajó con un abogado experimentado. Reconoció que la sabiduría está en saber cuándo pedir ayuda y de quién pedirla. No hay vergüenza en apoyarse en otros cuando enfrentamos batallas difíciles. Al contrario, es señal de inteligencia y madurez. Otra lección fundamental es que la justicia verdadera existe, pero no siempre llega rápido ni de la manera que esperamos. Isabella confió en el sistema legal, trabajó dentro de sus reglas, documentó todo meticulosamente. No buscó venganza personal ni actuó fuera de la ley. Entendió que cuando haces las cosas correctamente, cuando tienes la paciencia de construir un caso sólido, la justicia eventualmente llega, y cuando llega de esta manera es completa e inapelable. La historia también nos habla sobre no juzgar por las apariencias. Durante semanas, todos vieron a Isabella como la víctima débil, la mujer humillada públicamente. Nadie sabía que cada lágrima, cada momento de aparente vulnerabilidad era parte de un plan maestro. Esto nos recuerda que nunca sabemos realmente qué está pasando en la vida de otras personas. La persona que parece derrotada puede estar simplemente esperando el momento correcto para mostrar su verdadero poder. Finalmente, Isabella nos enseña que el mejor tipo de victoria no es solo ganar, sino transformarnos en el proceso. Ella no salió de esta experiencia siendo la misma mujer que entró. Salió más fuerte, más sabia, más consciente de su propio poder. Usó su dolor como combustible para su transformación.
No permitió que la traición la definiera como víctima, sino que la usó como catalizador para demostrar su verdadera fortaleza. Esa es la lección más importante de todas. No es lo que nos sucede lo que nos define, sino cómo respondemos a ello. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.